buenas tardes con todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? El día de hoy tenemos una enseñanza muy importante para todos ustedes. Vamos a empezar orando al Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo, mi Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos el día de hoy acerca de las cosas que vamos a decir, vamos a poder compartir, y que sea tu Santo Espíritu ayudando a cada uno de estos adolescentes a comprender tu perfecta voluntad, mi Dios. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de el evangelismo efectivo. ¿Cómo es que yo voy a hacer que alguien pueda entender lo que quiero transmitir? Evangelio, como ya lo hemos visto la semana anterior, es buena noticia. Si yo quiero dar una buena noticia, soy un evangélico. Vamos a leer el libro de Mateo 4:19. Entonces dice que Jesús los ha hecho pescadores de hombres. Literalmente lo que Jesús quiere es que nosotros agarremos una caña de pescar y la empecemos a tirar y a pescar hombres. Somos pescadores de hombres, ¿por qué? Un pescador sabe a qué lugar tiene que ir. Un pescador no irá a un lugar donde quizás no hayan peces. Un pescador sabe qué carnada usar. Un pescador sabe compartir con otros pescadores cómo pescar. Así que nosotros tenemos que ser pescadores de hombres. Tenemos que saber dónde concurre la gente, dónde hay hombres, dónde hay personas. Tenemos que tener una carnada, y la carnada es esto de aquí, la palabra de Dios. Nadie se puede resistir a ella. Tenemos que lanzar la palabra de Dios para así poder pescar hombres y compartir con otros cómo hacerlo también. El evangelismo efectivo se sustenta por la proclamación de las buenas noticias de la salvación en Jesús, ya que acabamos de decir que el evangelio significa buenas noticias, a fin de obtener la reconciliación del hombre con el Señor a través de Jesús. La estrategia de Jesús para la evangelización es la siguiente. Jesús, en primer lugar, tuvo un blanco definido. Él dijo, según el libro de Mateo 15:24, que iba a ir en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él sabía a dónde tenía que dirigirse. Por otro lado, Pablo, según el libro de Gálatas 2:7, nos dijo que él mismo iba a ir a los incircuncisos. Incircuncisos quiere decir personas no judías, es decir, personas lejos del legado de los judíos o lejos del linaje de los judíos. A ellos también se le llamaban gentiles, ¿no? Como nosotros vendríamos a ser gentiles porque no somos judíos. Y los discípulos, según el libro de Mateo 10, del 5 al 6, también irían a las ovejas perdidas. Entonces, nosotros tenemos que identificar a dónde queremos ir. Queremos ir a los jóvenes, a los adolescentes, a las personas con problemas de drogas, a las personas con problemas de borrachera. ¿A dónde queremos ir? Tenemos que, en primer lugar, identificar a la gente a la cual nosotros queremos ir. Definir un blanco en el espacio geográfico. Estamos en Independencia, Tahuantinsuyo, Payet, Comas, Naranjal, San Martín de Porres, Los Olivos. Y tenemos que identificar dentro de ese espacio geográfico a la persona a la cual nosotros queremos predicar. Tenemos que tener un objetivo social, con quién se relaciona a esas personas, y un objetivo cultural, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus actitudes, cuáles son sus hábitos. Todas esas cosas tenemos que ir identificando. Por ejemplo, me fijo en el espacio geográfico de Independencia. En Independencia hay adolescentes de todo tipo y escojo mi persona que va a ser un adolescente. Ese adolescente al cual yo quiero ir, tengo que ver ahora su ambiente social, con quiénes se relaciona. Se relaciona, por ejemplo, con skaters.
ese adolescente y ese skater. Ya tengo identificado a mi adolescente en el espacio geográfico y que es skater en el espacio social. Ahora tengo que ver sus costumbres. Sus costumbres, por ejemplo, es levantarse tarde, hablar lisuras, etcétera. Son costumbres, cultura, que se ha ido amoldando en este sistema, ¿no? En este siglo. Y finalmente tengo que definir el objetivo espiritual después de haberle compartido la palabra. Después de haberle compartido la palabra, tengo que saber cuánto ya sabe del Evangelio. Ese vendría a ser mi objetivo espiritual. Punto número 2. Aprendamos a pensar como pescadores. Jesús fue un buen pescador. Según el libro de Mateo 9:4 y Marcos 2:8, nos dice que Jesús conocía los malos pensamientos de las personas. Él nos dio una estrategia muy interesante. Vamos a leerlo en el libro de Mateo 10:16. Nos dice que tenemos que ser sabios y prudentes, dos palabras que son muy mencionadas en el libro de Proverbios, si es que lo has leído alguna vez. Ahora, cuando nosotros tengamos que hablarle a un amigo, a una amiga, a un tío, una tía, a cualquier persona, tenemos que ser muy prudentes. No podemos decirle, ¿sabes qué? Te vas a ir al infierno porque eres un pecador. ¿Dónde quedó el amor de Dios? Tenemos que en primer lugar demostrarle el amor del Señor y después, posteriormente, hacerle reconocer cuál es su condición. Antes de eso me olvidaba algo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios convence de pecado, no eres tú. Es el Espíritu de Dios quien convence de pecado. Por eso es muy importante haber orado antes para poder predicarlo a una persona. ¿Cómo vencer la resistencia de los no creyentes para que acepten a Cristo? Nuestra tarea de evangelizar es considerar la personalidad, actitudes, ideología, religión y experiencias de cada persona. Yo no le voy a poder predicar igual a un filósofo que a un mendigo, a un vagabundo. No le voy a poder predicar de repente a alguien que le agrada los videojuegos, a alguien que de repente le gusta estudiar mucho. Tengo que fijarme también en las actitudes, cuáles son sus experiencias. De repente a alguien que fue violado, ultrajado, no le voy a poder predicar al igual que alguien de repente que ha sufrido un shock emocional de un enamorado o enamorada. Tengo que estar preparado para esas cosas. Una buena comunicación con preguntas y respuestas traerá buenos resultados, pero sobre todo, la oración espiritual. La oración al Espíritu de Dios es la que te va a guiar a poder tener buenos resultados en una predicación. Si tú no te has atrevido a predicarle a alguien, vamos, pídele al Espíritu de Dios que te ayude. Y posteriormente predícale a una persona. Prepárate bien con las escrituras, prepárate bien con la palabra de Dios y prepárate para poder predicarle y ser un pescador de hombres. Tú también puedes ser un pescador de hombres. Dios te bendiga.